Contamos con la participación de Blanca Sala de Rosas Barrera, Roberto González Rodríguez y el autor Misosmar Pedrosa Ortega, a quien cedo la palabra. Bueno, con este, ¿no? Y con ese también. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por venir, por estar en esta presentación del libro. Bueno, antes de cederle la palabra a mis presentadores, quisiera pues comentarles de dónde es que surge esta investigación y por qué para mí es importante estudiar la alimentación, en este caso la alimentación mexicana durante el siglo XX. Bueno, este libro es resultado de mi investigación doctoral que realicé en el Instituto Mora, por allá del 2016 al 2020 aproximadamente, y bueno, es un producto importante porque yo me acerqué al tema de la alimentación en México desde que estudié antropología social en la Universidad Veracruzana hace ya 15 años de eso, y bueno, yo comencé primero a plantearme la idea de la importancia de la cocina como un elemento de identidad en los grupos indígenas, ¿no? Y entonces yo realicé un trabajo pues muy pequeño a nivel licenciatura sobre la cocina purépecha en la región lacustre de Pátzcuaro. Y ahí fue donde yo me enrolé con estos temas de la alimentación. Posteriormente en la maestría también desarrollé una investigación sobre la cocina, pero la cocina como un elemento de la identidad nacional. Entonces también hice por ahí una historia sobre cómo la cocina se constituyó como un elemento del nacionalismo cultural postrevolucionario durante el siglo XX. Y ahí yo encontré la obra de una cocinera y de una investigadora, también podemos llamarla, que fue Josefina Velázquez de León. Esta figura prolífica de la cocina mexicana se dedicó a crear múltiples recetarios, ¿no? Recetarios regionales, pero también recetarios nacionales. En ese entonces los recetarios ya existían, como la cocinera poblana y el libro de las familias o el cocinero mexicano, pero fue Josefina Velázquez de León, a través de su trabajo como editora, como investigadora y como maestra de cocina, quien le dio el impulso a la cocina para que se constituyera como un elemento de identidad nacional. Entonces, a través del análisis que hice de sus recetarios, pues yo me encontré que ella también tenía ciertos nexos hacia el final de su vida y de su carrera con el Estado mexicano. Y justo ella publicó también junto con la CEMSA, la antigua compañía exportadora e importadora mexicana, que fue la predecesora de CONASUPO, pues ella publicó unos recetarios que le llamaron la despensa popular CEMSA, ¿no? Y en estos recetarios ella lo que rescataba eran recetas para combatir la carestía de los alimentos, ¿no? En una época pues de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los 40 y posteriormente en los 50, ella empieza como a trabajar con el gobierno de México sobre la alimentación. Y posteriormente, ella fallece en 1968, pero va a ser en 1973 cuando la CONASUPO rescata estas recetas que ya había hecho doña Josefina Velázquez de León y publica unos recetarios que son el recetario de platillos populares de México. Sin embargo, bueno, estos recetarios seguían rescatando platillos que convenían a la economía familiar, porque estamos hablando de una época también donde la crisis económica comienza a ser persistente en México. Entonces, a partir de que yo encontré esos recetarios, pues como me llamó mucho la atención este nexo que se empieza a concretar, no solo desde el discurso cultural de la cocina como un elemento identitario, sino también como parte de una política pública en alimentación que apenas se estaba conformando. Entonces, a mí me resonó mucho que tanto la CEMSA y después la CONASUPO, siendo estas paraestatales que son las encargadas de mantener la cadena alimentaria en el país, pues van a empezar a retomar un discurso muy culturalista sobre la cocina, ¿no? Y sobre la alimentación. Entonces yo a partir de ahí me interesé en cuál fue la acción de la CONASUPO. Entonces comencé a investigar y me encontré muchísimos archivos, sobre todo audiovisuales, que es lo que yo reviso en el libro, principalmente son mis fuentes, no son fuentes audiovisuales, porque yo comienzo a encontrar no solo en la CONASUPO, sino en el antiguo Departamento de Salubridad y Asistencia Pública, muchos cortometrajes promocionales que se proyectaban sobre todo en estos noticieros fílmicos que existían en los 50 y en los 60. Y entonces eran los anuncios del Estado sobre, hay que alimentarse mejor, hay que producir más alimentos,
en una época en donde estamos viendo también cómo la economía mexicana está en auge, ¿no? Estamos hablando de los 50, 60, pero posteriormente este discurso va a ir cambiando y nos vamos a ir encontrando con un discurso más marcado hacia la nutrición y hacia la mejoría de la alimentación de los mexicanos. Y justo ahí podemos tender el puente de cómo los cambios estructurales después de la Revolución Verde, después de la modernización agrícola, marcaron también cambios en los patrones de consumo en México. ¿Y quién fue la paraestatal encargada de dirimir esos cambios? Pues fue la CONASUPO. La CONASUPO, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, pues sabemos que fue una paraestatal también muy, muy poderosa, casi al nivel de Pemex, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que bueno, sabemos que desaparece en 1999 después del desfalco que ocurre en el gobierno de Salinas de Gortari, pero antes, desde su formación del 60 como la CEMSA y después la CONASUPOSA y finalmente la CONASUPO, adquiere un poder muy importante porque condiciona todas las fases de la cadena alimentaria, desde la producción al mantener precios de garantía con los campesinos, la transformación al instalar industrias como fue Minsa, como fue Triconsa, y también el abasto con la Diconsa y la Liconsa, ¿no? Que es lo que todavía existe. Si ustedes se acuerdan, todavía en el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creó la Segalmex como una forma también de resucitar a la CONASUPO, y que bueno, ahora con la presidenta Sheinbaum, pues lo que se está tratando de hacer es un poco retomar la idea también de la CONASUPO sobre la injerencia en la alimentación mexicana, y por eso estamos viendo todos estos cambios en políticas públicas sobre alimentación que, bueno, ya tienen un precedente, ¿no? Que ya desde la CONASUPO en el siglo XX se habían hecho. Porque si bien es cierto, la CONASUPO fue una paraestatal llena también de corrupción y muchos escándalos, sí tuvo ciertos proyectos importantes, sobre todo para el abasto de alimentos en poblaciones populares, ¿no? En poblaciones en situación de marginación, que marcaron mucho la política pública alimentaria en México, sobre todo a finales de los 70 y 1980. Pero bueno, yo a partir de ahí me interesé como en esta idea de comprobar cómo el Estado había creado toda una idea de lo que era la alimentación mexicana, porque nosotros sabemos, ¿no? Y es un tema que ahora está muy en boga porque es parte de la agenda política de los gobiernos, de retomar a la alimentación como esta misma idea de saludable, pero siempre también con la dimensión cultural, ¿no? Muy mexicana, muy tradicional, promover el maíz, promover todos los alimentos que provienen de los alimentos ancestrales, pero esto ya había sucedido con la CONASUPO. Pero yo lo que planteo en el libro es que lo que sucede es un discurso más que una acción directa, ¿no? Entonces, todos estos promocionales que yo reviso, los recetarios incluidos, la producción gráfica, visual, que se da radiofónica, porque también hubo muchos programas de radio, en realidad abonaron a la construcción de un discurso sobre la alimentación mexicana que en la realidad, o sea, lo que la CONASUPO producía, lo que abastecía a las comunidades, no se reflejaba. Es como ahora, si ustedes revisan en la la antigua ya no Segalmex, sino ahora la Alimentación para el Bienestar, esos alimentos que se siguen abasteciendo a las poblaciones, más allá del maíz, del frijol, del arroz, todos esos alimentos son alimentos enlatados, ¿no? Que también tienen un porqué, y esto quiere decir un nexo importante entre el Estado y los grupos empresariales de la industria alimentaria, que también yo reviso un poco en el texto eso, ¿no? Cómo la alimentación mexicana pasa de ser más tradicional, más anclada a ciertos alimentos frescos, ¿no? Como sí el maíz, pero también una diversidad importante de quelites, de alimentos que se pueden recolectar en la milpa, pasa a ser una alimentación cada vez más basada en alimentos procesados, ¿no? Y ahí es cuando comienza toda una problemática de salud en México. Y bueno, eso lo podemos revisar desde las políticas de los 70, los 80, los 90 hasta actualmente, ¿no? Pero bueno, la CONASUPO es, digamos, como la precursora de esta nueva política alimentaria, que si bien yo les decía, bueno, muy criticable, también hay que
pues sí, destacar la labor que llevó a cabo sobre la alimentación mexicana. Pero bueno, quería comentarles esto como una introducción general y me gustaría escuchar aquí a los presentadores cuál es su perspectiva sobre esta obra. Y entonces comenzaría con la doctora Blanca Azalea Rosas. Y bueno, Blanca, te cedo la palabra. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Osmar, por la invitación a leerte. Creo que fue una lectura muy interesante, muy enriquecedora. Quiero agradecer al Instituto Mora también y a la Fila por recibirnos aquí para presentar esta obra tan importante para la historia, no solo de la alimentación, sino del Estado en el siglo XX, ¿no? que es muy relevante, a mí me parece. Bueno, este libro, Mejor Comida para Todos, de Luis Osmar Pedrosa Ortega, nos propone recorrer más de medio siglo de historia alimentaria en México a partir de documentos que rara vez se han trabajado desde la mirada histórica. Cortometrajes, spots televisivos, fotografías, recetarios, guías de alimentación y campañas de radio. En conjunto y especialmente en las fuentes audiovisuales, algunas educativas, otras abiertamente propagandísticas, se despliega la forma en que el Estado determinó lo que debía comer el pueblo mexicano. Comer no era solo un acto biológico-cultural. En la segunda mitad del siglo XX se volvió un asunto de Estado, de política y de control simbólico. Voy a empezar a hablarles un poquito de la introducción de este libro. Arranca con una crítica a los relatos románticos sobre la comida, estos mitos de origen que atribuyen un platillo a la ocurrencia de algún personaje pintoresco o a una década casi mágica. Nos dice Pedrosa que son insuficientes. La historia de la alimentación necesita herramientas más sólidas, análisis de fuentes, interdisciplinariedad y capacidad de conectar lo cultural con lo material. En esta apertura disciplinaria, la antropología juega un papel central. Comer es al mismo tiempo necesidad biológica y acto cultural. Cocinar sintetiza naturaleza y cultura. Por eso, cuando la historia de la alimentación se abre a otros enfoques, logra mostrar cómo cambian los hábitos, cómo se transforman las dietas y cómo los alimentos cargan con significados que trascienden lo nutricional. El autor distingue dos grandes vertientes. Una historia de la producción y el consumo, que ya se ha trabajado mucho en el Instituto Mora también, que se ocupa de las cadenas de abasto y los productos básicos, y una historia de la cocina, por el otro lado, que explora la dimensión simbólica y cultural de los alimentos. Su apuesta es clara: mirar ambos en conjunto para comprender la alimentación como proceso natural y cultural a la vez. El siguiente capítulo, el primero, se titula Del sabor a lo sano, investigación agrícola y nutrición en México. A mí me pareció uno de los más interesantes, justo porque yo desconocía mucho del tema. Se sitúa en un México marcado por la Revolución Verde. Desde mediados del siglo XX, la modernización agrícola prometió resolver el hambre con semillas mejoradas, fertilizantes y maquinaria. Pero junto a esa modernización surgió una nueva ciencia, la nutrición. Institutos y especialistas comenzaron a medir, clasificar y prescribir. Primero, por intermediación norteamericana, como lo fue la Fundación Rockefeller, que ayudó a formar a muchos profesionales que después se insertarían en estas instituciones nacionales, como el Instituto Nacional de Nutrición, que ahora también cumple una labor muy importante. Así, saberes que antes circulaban como conocimiento cotidiano comenzaron a traducirse en tablas nutricionales. Estos cambios, según el autor, distan de ser neutrales, pues respondían tanto a políticas públicas como a intereses económicos, revelando una tensión persistente entre la abundancia prometida por los discursos de modernización y la irrupción creciente de alimentos procesados que reconfiguraron la dieta cotidiana. El siguiente capítulo se denomina Higiene y Nutrición, sobre el discurso sanitario y audiovisual de la alimentación mexicana entre 1960 y 1980. Esto ya nos inserta un poco al terreno del cine.
En los años 60 y 70, la Secretaría de Salubridad y Asistencia produjo cortometrajes que se proyectaban en salas y que enseñaban a la población cómo alimentarse correctamente. Era cine educativo, pero también cine moralizador. Las imágenes eran claras: campesinos desinformados, madres que no sabían cocinar de forma sana, niños en riesgo de desnutrición. Frente a ellos, el Estado fungió como guía, como la instancia encargada de educar a un pueblo ignorante. Los cortos mostraban recetas, hábitos de higiene, formas de preparar los alimentos. El autor los analiza con detalle y deja al descubierto sus contradicciones. Eran películas que buscaban mejorar la salud pública, pero también reforzaban jerarquías sociales, culturales, diferencias entre el campo y la ciudad. El siguiente capítulo ya aborda propiamente la CONASUPO. Entre 1937 y 1988, no es prácticamente cuando desaparece, sino más bien es el marco que va a abordar el autor. Este está dedicado justamente a la creación de la Compañía Nacional de Subsistencias en 1961 y menciona que es más que una empresa paraestatal, pues fue el brazo alimentario del Estado mexicano. Con sus tiendas, ya fueran móviles, rurales o supermercados, sus bodegas y sus programas sociales se convirtieron en símbolos de un Estado benefactor que alimentaba al pueblo. ¿Cómo olvidar la leche con la que me alimentaban a mí y a mucha gente de mi generación todavía, de los que crecimos en la década de 1980 y veíamos todavía esta publicidad en la televisión? La CONASUPO regulaba precios, distribuía maíz y leche, garantizaba el acceso a productos básicos a costa, principalmente de pequeños productores sujetos a precios congelados. Así, el autor sugiere que su función iba más allá de lo económico, pues se convirtió en un dispositivo político, especialmente de control de la distribución del abasto bajo el principio de que abastecer era también gobernar. Aquí el libro despliega una reflexión poderosa. La comida como derecho básico no solo se garantiza con políticas de producción, sino con narrativas que mostraban al Estado como protector y proveedor. El siguiente capítulo, Alimentando al Pueblo, nos habla de los promocionales de la CONASUPO entre 1968 y 1968. Me parece a mí el capítulo más innovador y propositivo porque analiza los promocionales de la CONASUPO en este periodo, pero además spots de radio, cápsulas televisivas, cortos cinematográficos y algunos todavía narrados por Agustín Barrios Gómez, que era la voz oficial y emblemática de los documentales de esta época, destinados a promover el progreso nacional. Piezas en apariencia banales, que vistas en conjunto constituyen un acervo histórico de enorme valor. En esas pantallas se construyó un imaginario. Esta vez ya se trata de familias sonrientes comiendo pan y leche, niños fuertes gracias a los productos básicos distribuidos por el Estado, campesinos satisfechos por vender su cosecha a precios justos. Eran ficciones, sí, pero ficciones eficaces. El autor insiste en que estos materiales deben ser tratados como testimonio del discurso oficial, de la forma en que el Estado quiso representarse a sí mismo como garante de la salud y la nutrición. Son, además, reflejo de un momento histórico, el tránsito de la abundancia prometida hacia la crisis agrícola y financiera de los años 70 y 80, cuando la nutrición tuvo que pasar a segundo plano para permitir al Estado promocionarse como garante del abasto cotidiano. El ideal promovido por las campañas nutricionales sobre dietas variadas y balanceadas contrastó con el impulso de la producción de alimentos ultraprocesados subsidiados por el Estado, a precios muy similares a los de la iniciativa privada y con la precarización del agro mexicano. El libro culmina con una conclusión cuyo título es ¿Y si comimos mejor?, que me parece muy pertinente. El análisis, la conclusión del texto me parece muy importante porque nos habla de dos momentos entre estas, digamos, propaganda estatal y dos momentos que se relacionan muy bien también con los cambios políticos y económicos del momento. El análisis de los cortometrajes y materiales impresos sobre alimentación en México entre 1960 y 1988 permitió identificar los sentidos del discurso institucional. En un primer momento, las campañas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, apoyadas por el Instituto Nacional de Nutrición y la SEP,
Buscaron enseñar a comer mejor al pueblo mediante recursos cinematográficos que transmitían lecciones morales y reforzaban estereotipos sociales. El pueblo, como ya lo mencionaba, asociado a la rural, a las clases bajas urbanas, aparecía como ignorante, sucio, desaliñado, negligente, culpable por no tener una buena alimentación, lo que justificaba la intervención estatal en nombre de la salud y la productividad nacional. En un segundo momento, los noticieros y reportajes de la CONASUPO, producidos entre 1968 y el 88, ya no tuvieron como objetivo higienizar los hábitos, sino promocionar la labor de la paraestatal en medio de la crisis agroalimentaria. Este segundo grupo de materiales implicó también un paso tecnológico del cine al video, haciendo posible su mayor difusión en el medio televisivo, lo que implicó de forma más decisiva el alcance del mensaje institucional. El discurso se desplazó del Estado paternalista a uno democratizador y finalmente neoliberal, destacando a la CONASUPO como preocupada, interesada, idónea y capaz de hacer frente a la crisis agroalimentaria y nutricional. En ambos periodos, el Estado fue el protagonista que, desde enseñar cómo comer mejor hasta promocionar cómo llegaban los alimentos del surco a la mesa, construyó representaciones visuales y audiovisuales que legitimaron la modernización y consolidación del control político y económico sobre la alimentación. La aportación metodológica es muy importante. La gran virtud del libro radica en que los audiovisuales son el centro de la argumentación y amplían el horizonte de la historiografía alimentaria mexicana. Ya no se trata solo de consultar archivos oficiales o estadísticas de producción, también hay que mirar las imágenes, los sonidos, los guiones que dieron forma a la pedagogía social del comer. Con este gesto, el autor abre un campo de investigación que dialoga con la historia cultural, con los estudios de comunicación y con la antropología visual, y al hacerlo nos recuerda que la historia está también en las pantallas que nos rodearon, que educaron a generaciones enteras, pero sobre lo que significa comer bien. Y pues solo me queda hacer una reflexión de lo que me dejó a mí el texto. Yo creo que es un punto de partida muy importante para estudiar otros temas, por ejemplo, el desarrollo de las vías de comunicación. Nos habla también de un proceso que es como el sistema ferroviario fue poco a poco sustituido por el transporte motriz con la construcción de nuevas carreteras y medios de comunicación. Me parece un tema también muy importante, y la idea que en la actualidad ya no solo es el Estado quien nos dice qué es comer bien, sino también los medios de comunicación, los influencers, como estamos muy lejos de pensar más allá de la nutrición y seguimos viendo otros aspectos de la cultura que inciden en las formas en las que comemos. Y pues muchas gracias otra vez por la oportunidad. Gracias, Blanca, por la reflexión y por destacar algunos puntos necesarios que siempre después de que alguien lee el libro, pues a uno siempre se le viene a la mente, yo escribí eso, yo realmente como que destaqué esa parte, y te agradezco mucho, y escuchar siempre como las versiones y posibilidades de otras lecturas es interesante. Bueno, ahora pues los dejo con la lectura del maestro Roberto González Rodríguez. Bueno, pues agradecer igual a la fila, al Instituto Mora y a ti, Osmar, por haberme invitado a hablar sobre tu obra. Una obra que invito también a la lectura. Una de las ventajas que tiene el libro, y también quizá un poco de desventaja, es que es un formato digital en el que podemos tener acceso con mayor facilidad. Y me parece también algo rescatable del libro es este recorrido que nos hace Osmar, en el que nos sentimos acompañados para poder revivir y retomar todo este proceso en el que en algún momento quienes fuimos consumidores de CONASUPO o entramos o ubicamos las tiendas, o recuperar un poco el saber, ¿no?, el origen y el trasfondo de toda esta institución. Yo quisiera hacer énfasis en puntos que me parecen importantes. Primero, la innovación que plantea Osmar al estudiar, tomar esta textualidad o esta serie de textualidades como punto de análisis y punto de partida.
Y al mismo tiempo nos sirve para entender cómo se van construyendo estos discursos y cómo se va haciendo cada vez más presente esta desigualdad marcada entre el campo y la ciudad, entre el subdesarrollo y clases subalternas, y las formas en las que se elecciona a través de la alimentación, ¿no? El papel que juega el Estado en decidir qué comemos, pero también qué se debe de sembrar. Y creo que lo logra, desde una perspectiva multidisciplinaria, logra amalgamar muy bien este enfoque. Me parece muy interesante cómo se puede hacer este análisis de primero entender cómo el Estado nos enseñaba qué teníamos que comer y después el Estado terminó diciéndonos qué teníamos que sembrar. Y en ese cruce, en ese camino, cómo se van cruzando distintos intereses, cómo el Estado termina beneficiando a empresas que no eran del Estado, ¿no? A ciertos empresarios, y que después también por todas estas series de intercambios comerciales termina beneficiando ciertos sembradíos por encima del bienestar o de la soberanía alimentaria de todo un pueblo, ¿no? Sacrifica al pueblo por cumplir con las metas de producción. Otra cosa interesante que me parece importante es entender cómo el maíz, al igual que el trigo, fueron como estos dos elementos en los que se pusieron todas las inversiones o los intereses de investigación para saber qué tanto podía producirse, cómo fueron también la bastión, ¿no? Del progreso y la tecnificación del campo, y que terminan también, y algo que para mí es muy importante, que puede seguir resonando y da una beta muy interesante para seguir explorando, es cómo hay estos intereses desde el inicio en la formación de estas instituciones, como el Instituto de Nutrición, como también hay un sesgo eugenésico muy marcado, ¿no? Como hay esta intención de superar esta, y Osmar lo plantea, ¿no? Esta línea muy difusa entre no saber hasta dónde marcar esta división entre lo indígena, lo rural y esta modernización de la ciudad, ¿no? Y cómo la alimentación juega un papel importante en la manera en la que se van representando estos cuerpos nutridos que pueden ser eficientes y eficaces para el trabajo y por lo tanto para el desarrollo del país. Y bajo este discurso es que se empieza a tener un interés en los ámbitos de la nutrición y del desarrollo de la industria alimentaria. Y se siguen alimentando estos estereotipos, ¿no? En tanto la manera en la que comemos, cómo se empieza a discriminar o se empiezan a discriminar ciertos alimentos, cierto tipo de preparación de estos alimentos. Como por un momento entonces el trigo, las pastas, empiezan a tomar el papel preponderante en la alimentación y como son estos representantes de la modernidad, los alimentos procesados, y se quedan en el rezago estos alimentos tradicionales o característicos de ciertas regiones. Y eso me lanza una pregunta. Cuando Osmar plantea al final del texto si realmente nos alimentamos bien, me hace preguntarme otras cosas, ¿no? ¿Necesitábamos realmente que el Estado nos enseñara a alimentarnos? Estas comunidades que estaban en estas zonas o regiones de refugio no se alimentaban bien, necesitaban que el Estado llegara con su camión modernizador para poder avanzar y desarrollarlas o sacarlas de este hundimiento y subdesarrollo. ¿Cómo podría haber sido distinta esta versión de la CONASUPO? ¿Cómo podría haber sido distinta la influencia y la inversión en el campo? ¿Y por qué también el libro nos lo muestra cómo terminamos en la situación que actualmente condena a la industria agrícola y a el campesinado en México? ¿Cómo sigue sucediendo esta no diferenciación y pareciera que en un mismo cajón cabe el campesino, el indio, etcétera? Y cómo sigue habiendo estas series de desigualdades. Creo que el libro de Osmar nos permite partir y plantearnos estas otras reflexiones en torno a la desigualdad que se ve presente no solo en lo que consumimos, sino en la mesa, ¿no? En nuestro alimento cotidiano. Cómo se marcó nuestra alimentación desde la cotidianidad y cómo se ve en la actualidad. Entonces, para mí me parece un
trabajo que merece nuestra lectura, que nos permitirá abrir otras reflexiones y que también permitirá entender y cuestionar y reflexionar la situación actual del campo, de la alimentación y de la mirada que tenemos sobre la nutrición, sobre el buen vivir, el buen alimentarse y toda esta serie de parafernales que implica la alimentación. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por la lectura también y por también hacer énfasis justo como al tema de la desigualdad social, que quizá no es desde mi planteamiento principal, ¿no?, de la obra, no es encaminarme a analizar la desigualdad social, pero sí se refleja justamente, ¿no?, si nosotros nos ponemos a revisar las estadísticas de producción y de consumo, ahí justamente vamos a ver que los accesos a la alimentación son diferenciados por clase social, ¿no?, y también por grupo étnico. Entonces, gracias por hacer ese énfasis. Pues bueno, no sé si todavía nos queda un poquito de tiempo, ¿no? Si el público quisiera preguntar, sobre la obra, sobre algunas dudas que se le quedaron sobre lo que hemos comentado aquí. No sé si quisieran participar en torno a ello o en algo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, felicitarte primero, Osmar. Creo que nos dejas con el interés de leer el libro. Y bueno, mi pregunta sería, bueno, con esta presentación que sobre todo Blanca menciona de cómo tu trabajo aporta para la historia cultural, la historia de la alimentación, la historia de la cocina, ¿qué marco teórico te construiste para hacer tu investigación, ¿no? Porque es algo complejo, es algo también muy novedoso, pero pues bueno, ¿de qué autores o en qué tipo de obras te basaste para hacer tu acercamiento investigativo? Okay. Gracias. Bueno, sí, como mencionaban también, pues es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Yo, bueno, soy de formación antropólogo social y después me deformé como historiador, digo yo, y siempre, para mí la antropología es un marco de referencia siempre, ¿no? Yo parto desde la antropología tanto interpretativa como el materialismo cultural, ¿no? Justamente conjuntar estas dos perspectivas de que la cultura no se puede entender sin la materialidad y también de manera inversa, ¿no? O sea, la cultura es material porque también tiene una dimensión simbólica. Entonces yo parto desde estas dos como perspectivas antropológicas, pero también desde la historia, con lo que aprendí y la formación que tuve en el Instituto Mora, me acercaron mucho a la nueva historia social, ¿no? Que es dar justamente la voz a los actores sociales, o sea, poner atención en los grupos que históricamente han sido marginados e invisibilizados. Entonces yo parto desde estas dos perspectivas. Y también, bueno, le tuve que meter que no era mi campo, pero que al final ahora se ha vuelto también parte de lo que hago, que es la historia económica, ¿no? Y justamente la perspectiva de la microeconomía, ¿no? De entender que a pesar de que hay crecimiento económico macro, eso no quiere decir o no se refleja que las condiciones de vida de la población mejoren, ¿no? Entonces, para mí es como un conjunto de perspectivas que parten desde la antropología y desde la historia. Pero específicamente yo hago énfasis en este materialismo cultural y la historia social. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Muchas gracias y muchas felicitaciones por este maravilloso libro. Yo tengo una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se planteaba o qué era comer bien, como en las diferentes etapas históricas que fuiste revisando? Como bien en lo específico, ¿no? Como si había listados, buenos cortometrajes, en los materiales audiovisuales, qué se planteaba como comer bien y cómo fue cambiando, si cambió, si hubo elementos que se mantuvieron y si hubo variaciones como condiciones macroeconómicas, pues fueron en cierta forma influyendo en la construcción de qué era comer bien. Gracias. Gracias. Bueno, eso es súper interesante también y complejo porque
para 1930 había todavía una discusión entre lo que era comer bien en México y lo que estaba como mal visto. Había como ciertos personajes intelectuales que todavía defendían la idea de que la cocina mexicana pues era muy baja como en proteínas, en vitaminas, porque lo que comía la gente pues eran grasas, era maíz, ¿no? Y había como todo un estigma al maíz de que provocaba como que la gente fuera más tonta, así decían, ¿no? Si nosotros nos vamos como a estos intelectuales todavía porfiristas, hablaban de que consumir maíz era lo que nos estaba llevando al atraso económico o no ir en la senda del progreso, decían ellos. Y esa postura, a pesar de la perspectiva postrevolucionaria que desde los 20 empieza a tomar el Estado como del mestizaje y de promover la mexicanidad y la cocina mexicana a través del maíz, persiste todavía en muchas élites, sobre todo médico-científicas. Y no va a ser hasta los 40 cuando se crean primero el Instituto Nacional de Nutriología y el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, y ahí van a ser importante la labor que va a hacer tanto Salvador Subirán y Francisco Paula de Miranda para cambiar esta idea, ¿no? De que el maíz y el chile y los jitomates y las calabazas tienen un potencial nutricional importante y que combinados son una dieta súper balanceada. Entonces, en ese momento hay como dos posturas. Aquella postura que todavía veía en las recetas, sobre todo europeas, ¿no? Y en esta comida moderna que venía de Estados Unidos por el American Way of Life, de que eso era comer bien, ¿no? Comer bien era comer de manera balanceada, sí, pero sobre todo una proteína cárnica. Entonces empieza a desechar todas las comidas que solamente eran, decían ellos, de hierbas, ¿no? Como los quelites sobre todo. Y entonces empieza a preponderarse la idea de consumir proteína cárnica, pues especialmente de la carne de res y la leche. Eso en los 40, ¿no? Pero ya conforme avanzan los estudios de la nutrición, pues se dan cuenta que la dieta mexicana es muy, muy importante y es muy buena. Entonces empieza a haber también toda una producción para estimular un tipo de alimentación todavía llamada tradicional. Sin embargo, eso era en el discurso, pero en el acceso a la alimentación es donde empieza a verse la desigualdad, porque no toda la gente podía tener acceso a esa alimentación que el Estado empieza a decir, esto es comer bien, ¿no? Comer carne, comer verduras, comer leche, comer huevos, comer pescado. Entonces, en los recetarios encontramos una variedad enorme de recetas, de preparaciones con múltiples ingredientes, pero la realidad es que las personas no podían acceder a ellos, ¿no? Ni las personas de la clase urbana, ni mucho menos en la clase rural. Entonces, empieza como a diferenciarse lo que en el discurso es comer bien, que es toda esta alimentación balanceada, pero en la realidad a lo que podían acceder las personas. Y bueno, aquí también es donde persisten las resistencias populares, porque la alimentación popular pues no fue totalmente desechada, ¿no? Pues ahora tenemos múltiples platillos aún que se intentan rescatar y que se siguen comiendo, ¿no? Que representan justamente esa resistencia ante el embate de la modernización y de la industrialización alimentaria. Pero ya va a ser como en los 70, cuando el Estado marca como la línea de lo que se tiene que sembrar, porque es lo que se tiene que comer, y eso va a venir de la FAO, ¿no? Que también aquí es importante la participación de estos organismos de cooperación internacional, como va a ser la FAO y la OMS, que son quienes empiezan a hacer estos encuentros internacionales y que empiezan a decidir qué es lo que debe de comer el mundo, cuál es el platillo del buen comer, y eso es lo que se fundamenta en el 79, si no estoy mal, en una de las conferencias internacionales de la FAO, donde se sostiene que, bueno, el modelo ideal de dieta que para la humanidad es un modelo de dieta mediterráneo europeo. Y si no entra en ese ideal, está incorrecto, ¿no? Entonces, ahí es lo que otros autores han empezado a hablar justo, ¿no? Como epistemologías alimentarias y la colonialidad del saber, ¿no? De cómo también nos colonizaron a través de la alimentación. Y pues ahora hay todo un nuevo movimiento que intenta rescatar este conocimiento alimentario que no se perdió,
pero está en peligro. Entonces, sí es como muy complejo ver cómo cambia la idea de lo que es comer bien, pero sí va a ser en los 70 y en los 80 cuando se pone o se uniforma totalmente, esta es la dieta que hay que tomar, ¿no? Y lo sabemos, nosotros pensemos, ¿qué alimentos o a qué alimentos tenemos acceso? Cuando vamos a una fondita, cuando vamos a un restaurante, ¿qué es lo que se nos ofrece? Frijol, arroz, carne, pollo, pastas y ya. No hay más, ¿no? Eso es pobreza en la alimentación, cuando realmente en México tenemos una variedad amplísima de alimentos, pero el problema es que tenemos desconocimiento de cómo utilizarlos y cómo prepararlos. Pero eso sería. No sé si alguien más. Sí, hola. Sí, justo dentro de estas partes que se mencionan de las cosas que se deben de comer o que hay que comer, pero también dentro de estas cosas podría pensar como en los alimentos hiperpalatables, que son más allá de muy buenos, están muy ricos a pesar de que tengan cero valor nutricional y nada por el estilo. Entonces, ¿cómo ves tú que estos alimentos hiperpalatables pueden impactar a las cosas? Porque a pesar de que pueda escuchar de que los quelites son mejores, pero luego los quelites me saben a madres, o sea, no están tan ricos al 100% si no se cocinan bien o si nada más están hervidos, de repente pueden ser muy poco sabrosos. ¿Cómo verías tú ese conflicto de lo hiperpalatable contra ese tipo de cosas tradicionales? Bueno, eso también tiene mucho que ver con la cuestión justo de la colonialidad, ¿no? De entender que estamos tan acostumbrados a un tipo de alimentación que el cambiarla o el plantear como comer otras cosas es como un choque, es un choque cultural, ¿no? De ahí yo creo que viene como esta explicación, y también yo pondría énfasis en la acción de la publicidad, ¿no? De cómo la publicidad también, que surge en los 60 y en México va a ser súper importante en los 80, cómo nos empezó a impactar, ¿no? A la sociedad mexicana a tal punto que empezamos a cambiar los patrones de consumo, y justamente ahora no podemos como vislumbrar otra forma de alimentarnos, pero sí es posible. Yo sé que, bueno, sí hay ciertas preparaciones, ahora que he hecho trabajo de campo en comunidades indígenas, ¿no? Que bueno, pues es mi otredad justamente, porque yo llego y me dan de comer lo que ellos tienen para ofrecerme, que son un montón de preparaciones de quelites, de semillas, ¿no? Sin carne, sin sal, sin ninguna, sin ningún condimento, y pues claro, para mí, pues es un choque cultural, ¿no? Pero eso no significa que no podamos cambiar. O sea, la idea es más como regresar a la riqueza o sea, para tener una diversidad de elección en el consumo, ¿no? Y no justamente solo quedarnos con lo poco que se nos ofrece y solo que proviene de la industria alimentaria. Entonces, pues te invito como a que pruebes, te puede no gustar, pero pues estar abierto, ¿no? Como a empezar a comer otras cosas. La comercialización. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Dicen algunos médicos que uno de los problemas más graves de la alimentación de la clase media y de la gente es que hay demasiada azúcar, que hay una propaganda enorme de los refrescos y del azúcar. ¿Qué alternativas crees que podría haber el pueblo para que cambie eso? Porque está habiendo una epidemia en México terrible de diabetes y de cardiopatías por el exceso de azúcar. ¿Qué alternativas hay? Gracias. Gracias. Pues yo siempre, o sea, después como de hacer esta investigación y de enrolarme más como en el tema, pues yo siempre sí he creído en apostar a las políticas públicas, pero que estén culturalmente situadas, o sea, de entender que la gente no, porque les digas, no comas azúcar porque hace daño, va a cambiar de la noche a la mañana, sino que sí debe de haber ciertas acciones pequeñas a partir, por ejemplo, de la educación, que es muy importante, ¿no? Que podemos criticar como esta idea de, ay, bueno, ahora ya no venden nada en las escuelas y solo es fruta, verdura, que a lo mejor son estrategias mal aplicadas, pero no son incorrectas en el sentido como en su diseño, pues, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que apostar como en nuevas políticas públicas que nos acerquen a justo la diversidad alimentaria, ¿no? Y no solamente quedarnos con la idea de que
la comida rápida es lo más sencillo y lo más rápido. Hay que cambiar la idea de que lo que estamos comiendo también nos hace daño, ¿no? Y que es una decisión cultural eso. Entonces yo sí apuesto un poco por la política pública, que es ahora lo que se intenta hacer, pero yo la crítica que le hago siempre es que se olvidan totalmente de situar culturalmente a las políticas públicas, porque no es lo mismo lo que se come en la Ciudad de México que lo que comemos, por ejemplo, en Jalapa, o lo que se come en los pueblos rurales, campesinos, ¿no? Entonces, las políticas públicas, el error que a veces cometen es tratar otra vez de uniformar la alimentación, ¿no? Entonces, ahora se habla, ¿no?, de una ley sobre acceso a la alimentación, que yo creo que ahí tendríamos que poner énfasis, ¿no?, en esos debates de cómo se va a crear esta ley de acceso a la alimentación y qué está entendiendo el Estado contemporáneo como alimentación, ¿no?, como alimentación mexicana. Pero sí, ¿no?, y pues también entender que el azúcar es un alimento creado, o sea, el azúcar se crea justamente para crear un mercado. Y hay un libro muy importante, clásico, que es de Sidney Mintz, sobre dulzura y poder, que habla de cómo la humanidad empezó a comer azúcar, ¿no? Entonces, por ahí igual, si lo pueden checar, es una historia cultural también de la alimentación. Sidney Mintz. Sí. Sí, no sé si hay alguien más o cerramos. Una pregunta más. Desde el punto de vista antropológico. Desde el punto de vista antropológico, existiendo la opción alimenticia, porque a mí, o sea, echando la cabeza atrás, me queda claro que México nunca fue un país aislado de comida. Comida hay. ¿Por qué la gente come lo que le dicen que coma? O sea, ¿dónde queda la responsabilidad personal? ¿Y por qué se delega al papel de paternalista del Estado en qué come la gente? Porque, o sea, teniendo abierto un lugar con una agricultura como México, donde tú puedes comer lo que te pega la gana, ¿por qué tenemos que delegar en un Estado las campañas tanto de qué se come? Y lo entiendo tal vez cuando no existe una idea de la nutrición, pero vaya, hoy en día, si no quieres saber qué contiene tu comida es porque no quieres. Pero históricamente incluso, o sea, ¿por qué comer, ya yéndonos a la colonia? ¿Por qué comer lo que nos decían los españoles que comiéramos si tú podías seguir comiendo lo que quisieras? O sea, ¿de dónde viene esa pérdida de poder personal que sume a países completos en tener que comer maruchan, ¿sabes? O sea, ¿dónde se pierde eso? ¿Por qué la gente pierde ese poder? Pues yo lo contestaría justamente otra vez, ¿no?, desde la colonialidad del saber, de cómo justamente estamos atravesados por estructuras que nos hacen perpetuar un sistema de pensamiento y de creencias que puede ser lo más cotidiano, mundano, como la alimentación, ¿no? Tan solo la elección de, bueno, pues yo elijo comer mejor una maruchan, ¿no?, a comerme un esquite, ¿no?, así, pues ahí interviene esta idea de por qué prefiero un alimento industrializado a un alimento más natural. Y tiene que ver con cuestiones de colonización, pero también de la distinción, ¿no?, y del poder simbólico o la dominación simbólica que tienen, pues, a Europa en este caso, ¿no?, el mundo occidental, sobre las otras culturas. Entonces, es un tema para discutir importantísimo, ¿no?, que de ahí los antropólogos, antropólogas que se encargan justamente ahora de las epistemologías del sur y que ponen énfasis en la alimentación, están discutiendo esa parte. Yo creo que es una beta todavía de estudio, ¿no?, para entender por qué comemos lo que comemos, justamente. Pero bueno, está bien. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por su asistencia, a la presentadora, al presentador, y también, bueno, reiterar el agradecimiento a la fila y al Instituto Mora por este espacio para presentar el libro. Sí, pues también, como ya lo había dicho Roberto, el libro es de acceso abierto, entonces pueden localizarlo en la página del Instituto Mora, o pueden poner el nombre de la obra y mi apellido, y por ahí les aparecerá en el buscador, y es gratis. Entonces, para que lo lean, están invitados, se van a divertir mucho leyéndolo. Pues gracias. Pues nuevamente muchísimas gracias y pues como ya dijo el autor, los invitamos a leerlo.